Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de servicio y de apoyo al prójimo más carenciado. Gente de pobreza, de abyecta pobreza, porque así que hay que decir. Gente que no tiene ninguna facilidad para poder hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Solo instituciones creadas con esos fines, como esta, gente sin fines de lucro, manos no pecaminosas, solo le acompaña la cristianísima formación que tienen. Y yo creo que usted se sentiría un gran ciudadano si usted puede dar su caridad, aportar su caridad a ese tipo de servicio comunitario tan difícil en estos tiempos, tan costoso como son atender enfermedades como estas, y con las limitaciones que tiene el sector público, todo el mundo lo sabe. Está prácticamente copado el pueblo dominicano, lo que hemos dicho. El pueblo dominicano no tiene instalaciones hospitalarias, tiene médicos y servicios de enfermería y de paramédicos
de más para el pueblo dominicano, que no es un pueblo tan enfermo, porque nosotros no somos un pueblo que anda muerto de hambre, con caras o rostros enjutos, y que acusamos una debilidad, una anemia y un hambre que podemos caer en las calles de Santo Domingo o en los caminos, o que las patas de las bestias tenemos que salir de nuestros campos en forma apresurada, y ya todo el mundo tiene su acceso con caminos más o menos adecuados, vehículos de motor para salir, y el dominicano tiene otro criterio, pero los hospitales de nosotros están llenos de gente haitiana, extraña al país. El dominicano no goza entonces de buena cobertura médica porque los hospitales están copados de extranjeros y de gente que es improductiva y que además no paga impuestos. Y se reproducen como ratas. Y los dominicanos tienen que hacer campañas y ONG como esta para agenciarse un servicio médico que debe brindarlo el Estado Nacional. Bueno, ni las parturientas consiguen camas. Fíjense cómo estamos con el dengue. Si no fuera por todas las deficiencias que le causan tantas visitas y tanta gente a esos hospitales, el pueblo dominicano tiene espacio. Centenares de centros hospitalarios y personal médico y paramédico para atenderle, y no lo pueden atender. ¿Qué está pasando? Todo esto, todas esas deficiencias, porque los gobiernos no quieren ocuparse de eso. Y estamos hablando de gobiernos patrióticos, yo le pongo entrecomillados, porque la patria son los dominicanos. Vamos a estar claros, con la tierra, eso no se puede mover, la tierra. Pero los dominicanos somos el alma vida de la nación, somos los seres humanos que vivimos aquí. Eso somos los entes que le damos vida a la nación. Y entonces, o son las hormigas, o los hurones, somos los seres humanos. Entonces, para nosotros que hay que trabajar, para los seres humanos, para los dominicanos y las dominicanas. 809-443-8010. Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra institución que tiene que brindarle apoyo a gente que están en alto riesgo y que el Estado que debe brindar esos servicios. Pero así es que andamos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy yo quiero saludar dos iniciativas del gobierno que uno tiene que apremiar eso, felicitar a las autoridades que están en eso, porque los aciertos del gobierno uno tiene que reconocerlos, saludarlos y apoyarlos, y ojalá las iniciativas se consoliden. El transporte escolar, a mí me parece que eso es una buena decisión, porque los niños se desplazan a las escuelas más seguros. Los padres están más tranquilos, porque no es lo mismo mandar muchachos en motocicletas tan peligrosas como son las motocicletas, y los conductores, los motociclistas que son muy imprudentes. Entonces siempre es un riesgo terrible para mandar los muchachos. Otras veces van en la calle y hacen muchísimas cosas no buenas. La calle da muchas cosas también, malos ejemplos a los muchachos. Y juegan y retosan y pierden tiempo y se buscan problemas también. Entonces el transporte es bueno porque lo deja cerca de sus viviendas, en las barriadas. Es un gesto que yo lo saludo. Y hay que ser, como dice, hay que ser coherente. Porque el transporte escolar, mi padre, que era un hombre organizado, yo creo que tengo una foto de mi papá por ahí, pero más luego, si la encontramos la vamos a poner.
Mi papá, ahí está mi padre. Ay, Dios mío, qué hombre tan especial fue mi papá. Excelente, un caballero de verdad. Ese era un munícipe. Está bien, está bien. Entonces, mi padre era síndico de Villa González, 1963, por segunda vez, porque él fue el primero que escogió Rafael Leonidas Trujillo y Molina, que era el presidente, y nombraba a los síndicos de los pueblos. Y mi padre fue síndico de Trujillo. Pero un hermano mío estuvo en un complot involucrado. Era un complot para sabotear el mitin del millón en 1960, un mitin que hizo Trujillo aquí. Y entonces mi padre fue sustituido del cargo, pero en el año 63, en el gobierno del triunvirato, mi padre fue seleccionado de nuevo para ser síndico. Bien. Primer ayuntamiento o gobierno municipal que estableció un transporte para los estudiantes de Villa González se desplazaran a Santiago, porque era muy incómodo para los muchachos ir a estudiar el bachillerato en Santiago, porque no había escuela para bachilleres secundaria en Villa González. Villa González relativamente cerca de Santiago, pero mi padre, siendo síndico de Villa González, hizo todo el esfuerzo para que la sala capitular pagara el ayuntamiento un autobús mensual para que transportara a los estudiantes que iban al liceo de Santiago, o a los liceos, porque iban otros también a los liceos privados, colegios principalmente. Entonces, todos esos jóvenes de Villa González que estudiábamos en Santiago, ese transporte nos lo facilitaba el ayuntamiento, lo pagaba el ayuntamiento, y mi padre fue que estableció ese servicio para los estudiantes de Villa González. Eso fue un ejemplo en la zona. Yo recuerdo que eso se multiplicó. Creo que los muchachos de Navarrete hicieron lo mismo, lo de San José de las Matas y esos municipios cercanos a Santiago, Tamboril, etc. Entonces facilitaron esos vehículos, esos autobuses para transportar a los estudiantes que tenían que hacer el bachillerato en Santiago. Por eso recordé a mi papá y debo ser coherente también y apoyar ese gesto del gobierno, porque eso es un servicio especial y es un servicio muy útil, muy necesario. Parece que la ambición del gobierno es hacerlo a nivel nacional. Tienen un plan piloto prácticamente en algunas provincias, pero eso está muy bien, porque es un servicio, repito, que ayuda a que el estudiante esté más en lo suyo y menos en la calle, porque no es la calle, el estudiante es de la escuela a su casa, ahí es que tiene que estar. Y el transporte escolar le garantiza eso. Yo creo que es una buena iniciativa del gobierno y yo lo felicito. Porque así como mi papá tuvo esa idea por allá hace... ¿Y cuántos años hace de eso? Dios mío, 60 años. Ay, Dios mío. 60 años hace de esa gesta. Uf, el tiempo vuela. La otra medida que me parece oportuna, que el gobierno decide, una iniciativa que decide enviarlo ya como un proyecto de ley al Congreso. Depositan proyectos, castigan secuestros e invasiones de inmuebles. Eso está muy bien. Vi ahí al consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta, que llevó el proyecto ya a las cámaras, y eso está muy bien. Entonces el gobierno plantea castigar la invasión, ocupación, transferencia ilícita y expropiación fraudulenta de los bienes inmobiliarios. Todos los delitos serían castigados con prisión,
si el Senado acoge la propuesta. La misma pieza ordena al Consejo Superior Policial crear una dirección general especializada para prevenir y perseguir a los autores de las invasiones y las ocupaciones irregulares de la propiedad pública y privada. Y eso está muy bien, porque nosotros nos hemos quejado muchas veces aquí del bandolerismo, patrocinado pero por los políticos. Qué bueno que ese proyecto, a los patrocinadores de las invasiones, que muchas veces lo promueven esos políticos irresponsables, principalmente además cuando están en el poder, aprovechan su poder o aprovechan para necear a los otros contrarios, desde que están en la oposición, comienzan a invadir propiedades públicas y privadas. Y entonces le crean un problema a la autoridad de la hora, o se benefician ellos de esas invasiones para buscar votos en comunidades. Fulano de tal es el regidor, aquel es diputado, aquel aspira tanto. Toda esa zona de Pedro Braña, y nosotros lo hemos denunciado aquí, en el país entero. Y a eso hay que ponerle coto. Si es mediante un proyecto de ley como ese, que ojalá se apruebe la ley, se pueda aplicar, que la policía cree un departamento especial para eso. Porque los fiscales hacen el trabajo, pero los fiscales no pueden con tanto. ¿Qué hacen los fiscales? Reciben la querella. Entonces te dan una comunicación para que vaya al jefe policial de la zona, y ese es el que entonces te ayuda. Además, señores, buscar una fuerza pública o ir a jueces para usted sacar un grupo de bandoleros que van y agregan y dicen que ellos son parceleros, que son campesinos sin tierra, que necesitan esos terrenos, que son terrenos públicos del Estado, que usted no tiene nada ahí, que eso es del Estado y que eso es de ellos. Hoy yo no soy parte también del Estado. Es decir, hay un desorden en este país, pero es promovido por políticos, repito, que ese proyecto debe contemplar eso. A los agitadores o a los promotores de invasiones, que son los políticos generalmente, llevarlo a la justicia también. Bueno, entonces, señores, ayer tuvimos el tema del agro, y yo voy a seguir en el agro, porque decíamos ayer que el Ministerio de Agricultura es inauditable, ese no lo pueden auditar, hemos dicho. Son de esas instituciones, el sector agropecuario no lo auditan, no se atreven a auditarlo, he dicho yo aquí. Ni la Contraloría General de la República, nadie va ahí, porque eso es una especie de territorio apache o aparte, vamos a ponerle así. Eso es un feudo de alguien de mucho poder en el Estado, en el gobierno. Nombra y quita, prueba y desaprueba lo que se hace en ese sector. El presidente parece que nada más utiliza las cifras, las estadísticas que le dan. Ayer decíamos nosotros que la única pericia que tiene el ministro de Agricultura es que es un productor de plátano. No sé qué tareaje que maneja. Pero decíamos nosotros, ¿cómo es posible esta coincidencia de que los dos últimos ministros que hemos tenido de Agricultura son productores de plátano? A ellos no les interesa que baje el plátano. A 35 pesos la unidad de plátano. Una barbaridad. Pero el presidente aprueba eso. Decíamos nosotros ayer que resulta como incómodo o resulta difícil entender dónde comienza Limber Cruz y dónde termina Luis Abinader, porque es una especie de simbiosis. Simbiosis para nombrar una persona allí, diríamos, original y única. Algo idílico tiene el presidente con el secretario, el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura tiene una serie de cifras que la sirve, pero nadie parece en la semanal, no hay nadie que sepa
de esos datos. No hay nadie que sepa de agricultura. Parece que los que van ahí, los corresponsales y los periodistas, en su vida han visto un área, un sector agropecuario, o conocen de las actividades agropecuarias del país. Usted oye a estas dos gente, el presidente y su ministro hablando, como si todo está muy bien. Y lo primero que yo he dicho aquí, el índice de factores de productividad más bajo de América Latina es el nuestro, es de República Dominicana. Pero busquen, ¿dónde está la productividad? No pueden superar el índice de factores de productividad, 0.9 tenemos, por debajo del promedio de todo el mundo en América Latina. Mal gasto público, el gasto público agropecuario muy malo, y entonces se refleja en eso. La producción agropecuaria hemos dicho que anda muy mal, y lo han señalado los medios de comunicación. Todavía hoy, ¿qué salió en la prensa? Que el 49% de los hogares dominicanos tiene que endeudarse para poder comprar la comida. Oigan cómo que está la situación. Dice que la canasta, de tan cara que está la canasta. Pero vamos a seguir hablando después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el ministro de Agricultura, porque hay que seguir con este tema, porque este es un tema que yo creo que vale la pena uno comentarlo, porque es el ejemplo gráfico de la ineficiencia oficial. Vimos esa canasta que el periódico El Nacional también sacaba el martes la noticia de que esos víveres, todos esos víveres tan difíciles, que no lo pueden conseguir la gente, y hasta las carnes también peor. El pollo, la carne de res, eso es inalcanzable, el pobre no puede comer eso. Pero las autoridades viven vanagloriándose de que la cosa va muy bien.
Y el presidente lo avala. Limber, ven, explica. Bien. Dice el ministro que la cosa anda bien porque el sector crece más que la economía. Y puso ejemplo. Nosotros crecimos, la economía creció 3.1, nosotros crecimos 3.7, 4.1. Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el plátano está caro? Porque no hay plátano. Pero él dijo que habían 400 millones de unidades que se producen más. Y resulta que no aparecen, se suspenden las exportaciones a Puerto Rico, pero el plátano no baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay plátano. Pero hay mentiras, hay estadísticas para hablar mentiras. Es muy fácil decir, subimos 400 millones de unidades. ¿Y qué? ¿Dónde se refleja eso? Tiene que reflejarse en el precio, tiene que bajar. Que las papas, somos autosuficientes en papas, pero resulta que importamos 56 millones de dólares en papas. Que no importamos arroz, que somos autosuficientes en arroz. Eso fue en la semanal. Y resulta que tenemos que importar más de 25,000 toneladas de arroz de Estados Unidos, vienen todos los años al país. ¿Por qué entra? Porque el DERECAFTA, pero parece que el ministro no conoce el DERECAFTA. Muy bien. Ahora, cuando usted pone la cifra de que crecimos 4%, creció la pecuaria, pero por eso es que los víveres están caros, porque la parte agrícola no crece a esos niveles. Si la agricultura creció 4%, la parte agrícola creció 1 o 1.5%. Y el resto es el área pecuaria. ¿Por qué sube el pollo y la producción de huevos? ¿Por qué? Porque eso fue lo que él destacó. Ah, no, tenemos 340 millones de unidades de huevos, cosa que yo lo dudo también. Pero vamos a admitir que sea verdad. Y además, producíamos 16 millones de pollo cuando llegamos al poder. Ahora tenemos 21 millones de unidades de pollo. Muy bien. Vamos a admitir que sí también. Ese crecimiento es el que se refleja en el crecimiento de la agricultura, pero la agricultura de verdad, la de los víveres, creció 1 punto y pico. Y entonces, ¿por qué no se refleja? Por eso que no se reflejan los precios. Porque no hay producción, no hay abundancia. Primera explicación. Ahora, los polleros y los productores de huevos pueden manejar esa cifra hacia arriba o hacia abajo. Ellos pueden darse el lujo de subir o bajar la producción dependiendo del consumo, porque ya en el país, señores, en los últimos años, ya hay 7 u 8 millones de turistas, 2 millones de haitianos más viviendo aquí o 3, quién sabe, más 11 millones de dominicanos. Ha tenido que aumentar, pero la producción aumenta o rebaja de pollo y de huevo porque lo hace el sector privado. El gobierno no aporta nada para que los pollos o los huevos suban o bajen de producción, porque eso lo manejan el sector privado, el que maneja eso. Pero ¿dónde está la intervención pública ahí? En ningún lado. Ahora, donde tiene que venir la intervención en los víveres, en la producción de víveres, porque ahí sí tiene que actuar la agricultura. Por ejemplo, agricultura no tiene que mandarle veterinario a los productores de pollo y huevos. Ellos tienen su propia gente, su propio veterinario y sus asesores, el sector privado. Pero al sector agrícola hay que mandarle los agrónomos, hay que mandarle los apoyos y los materiales de siembra y todos esos apoyos. Y el crédito del Banco Agrícola. Los polleros generalmente tienen crédito desde el banco privado, muchos de ellos. No voy a decir todos. La gran mayoría tiene crédito privado. Es decir, la intervención del Estado es poco, pero ellos contribuyen a crecer la agropecuaria, las cifras. Los polleros y los productores de huevos, sus números ayudan a subir los números del sector, pero los números agrícolas se quedan bajitos, se quedan pequeños. Pero de lo que van ahí, nadie sabe de eso. Para cuestionar al ministro, pero más. El Ministerio de Agricultura, señores, no resiste una auditoría, he dicho yo aquí, desde que se inició el ministerio, el ministro actual. ¿Por qué? Porque lo primero que se hizo ahí fue que comenzaron a vender permisos de importación. Los permisos se otorgaban
para ser negociados en la bolsa agropecuaria. En la bolsa agropecuaria, por lo menos, tenía usted que ganar en el punto de bolsa. Las ofertas que se llevaban allí se sometían a pugna, claro, esas pujas llevaban los números muy altos y era un desorden que había ahí porque no se cumplió con el decreto que le ponía un tope a las negociaciones de los productos que se iban a transar ahí. Bien, tomaron eso de excusa y se lo llevaron para agricultura para volver a la discrecionalidad. Pero ahí el ministro nombra a un señor que es el jefe de su gabinete y ese señor era el jefe y dueño, es el jefe y dueño de agricultura. Y comenzaron a otorgar permisos que yo decía, Milagro Tibó, vaya ya a agricultura y revise agricultura. Nunca fue nadie. Pero la Contraloría nunca ha ido a agricultura. Y yo lo he dicho, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Pues bien, la venta de los permisos, vox populi. Luego viene Fiona y nosotros hablamos claro aquí del robo que se hizo a los dineros públicos con el ciclón Fiona. Porque el presidente de la República en un discurso dijo que se iba a pagar 1,000 pesos a cada uno de los dueños de terrenos que fueran afectados por las lluvias o los vientos del ciclón Fiona. Bien, los pequeños productores del Ceibo, de Atomayor, de Higüey, de la zona del nordeste, de Nagua, de la provincia de Duarte, etcétera, que fueron afectados por los vientos, cacauteros principalmente, que nosotros hemos hablado de eso todo el tiempo. No le llegó 1 peso, pero hubo gente que cobraban cheques de 350 y 400 mil pesos, sin tener tierra y sin nadie haber sido afectado por el ciclón Fiona. Esos dineros se los robaron y nadie hizo nada. Y no se atreven a auditar agricultura. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en el Ministerio de Agricultura hay miles de cheques falsos emitidos, señores, a beneficiarios falsos que no aparecen. Fueron cheques que se emitieron por daño del ciclón Fiona. Miles de cheques hoy reposan ahí en presupuesto. Pero eso en una auditoría tiene que salir, pero nadie se atreve a auditar porque hay un jefe superior ahí, uno que manda más, que parece que Abinader, que el presidente Abinader, que es mucho decir. Miles de cheques están reposando en agricultura del ciclón Fiona, cheques falsos que no aparecieron las personas para lo que fueron emitidos, nunca aparecieron, porque así se robaron los dineros de Fiona, pero nadie ha podido investigar agricultura. Bien, con la fiebre porcina africana han dispendiado más de 350 millones de pesos, que es un desorden lo que hay en agricultura, pero nadie se atreve. ¿A dónde han ido a parar los dineros? ¿Quién sabe? Compensando pequeños porcicultores de la fiebre porcina africana, que los organismos internacionales han tenido que rebelarse y hacer saltar del cargo a una persona que dirigía el programa, que es la persona de más confianza del ministro de Agricultura. A él y su asistente lo hicieron saltar. ¿Por qué? Por los dispendios, el desorden administrativo, un verdadero manicomio administrativo. EIFIS, OIRSA, FAO, Banco Interamericano de Desarrollo, tuvieron que sentirse ya asfixiados, alarmados por la corrupción y el choque entre dos instituciones por dirigir la campaña de erradicación de la fiebre porcina africana, que por eso que no se ha podido erradicar totalmente, porque es un dispendio, 350 millones de pesos y no se sabe dónde está el dinero. Hubo que cambiar al hombre de confianza del Ministerio de Agricultura y nombrar a un hombre serio ahí, que yo lo conozco, que es Jesús de los Santos, que es un hombre serio. Y Jesús puede enderezar tal vez ya los entuertos, tal vez tarde. Pero ¿quién va a auditar agricultura? Pregunta Manuel Fermín. Y he estado hablando de eso
Pero aquí no le hacen caso a uno. En el gobierno principalmente no nos quieren hacer caso a lo que le estamos denunciando. Eso quizá un medio o la oposición dice 4 verdades como estas que se están manifestando aquí. Y entonces van y le responden probablemente con todas sus cifras ridículas, con ese ministro de Agricultura, que todos los programas que se han iniciado en agricultura, ¿cuál ha funcionado? Pregunta Manuel Fermín. Siembra RD, 500,000 tareas. De esos frutos que mostramos allí, ayer, lo sacó el Nacional. ¿Dónde están las 500,000 tareas? Búsquenla. 300,000 tareas de maíz. Búsquenla. El programa San Juan, un programa de desarrollo para San Juan de la Maguana, 3,000 o 4,000 millones de pesos. ¿Dónde está el programa? Del campo al colmado, ¿dónde está el programa? Y como para, diríamos ya, para burlarse del país, ahora se inventan un programa de mecanización agrícola para sustituir la mano de obra extranjera. Señores, todo eso es solamente un mecanismo de propaganda y mediático que tienen, porque todo lo resuelven a papeletazo limpio, como hemos dicho. La corrupción rampante en el Ministerio de Agricultura, que vaya a la Contraloría General de la República, que vaya. O ética, ¿dónde está Milagro Ortiz Bosch, tan exigente? Nadie se atreve a auditar el sector agropecuario. Verbigracia, ¿qué pasó en el FEDA? Nuria Piera, que era tan creíble sus trabajos de investigación y tan festinado también hasta aquí que se llegaba al paroxismo. O ya no creen ni siquiera en Nuria, que hizo un reporte sobre las irregularidades en el FEDA. Y nadie ha movido una hoja para tratar de corregir todas esas irregularidades señaladas en ese periodismo de investigación. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica,
quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, ¿qué derrota todas estas falsas estadísticas del sector agropecuario? Las liberalizaciones arancelarias por 3 meses, por 6 meses, cientos y pico de productos que se puedan traer del extranjero, las importaciones están abarrotando la ciudad, las ciudades dominicanas. Y el ministro negando, tenemos papa, 56 millones de dólares importados de papa para el turismo y el pueblo dominicano, desde luego. Entonces, señores, estas cosas no hay que las entienda. Si usted libera los productos necesarios de la mesa dominicana, si usted lo libera de aranceles, es para que llegue al país una forma de paliar la crisis alimentaria. Es que no hay producción. Es que no hay producción. Y esos números de crecimiento del Producto Interno Bruto Agrícola, del PIB, es más la pecuaria que lo agrícola, como dije desde el principio. Pero a la semanal y a lo que anuncian cifras no van la gente que le puedan refutar esas cosas. Entonces, usted ve que escribe aquí el periódico Hoy. Dice, quienes critican políticas o acciones del gobierno de Luis Abinader tendrán que hilar fino, porque el mandatario es un aficionado a las estadísticas y ha llevado a su gabinete a ese deleite. Ayer, por ejemplo, el ministro Limber Cruz le cantó números a quienes critican la política agropecuaria oficial. Claro, él da números a lo loco porque nadie le refuta ahí. Ahora, y aunque peque de inmodesto, si va una persona y hace las preguntas y los cuestionamientos que yo estoy haciendo aquí, se arma un lío ahí, después está seguro que el presidente va a tener o que mandarme a callar, o a sentarme, o a tener que soportar este aguacero, esta pluviometría que yo le voy a echar encima, o cualquier persona que tenga los conocimientos de esto. Porque ¿cómo se puede uno quedar callado ante tanta simpleza y tantas pamplinas, hablándole a la gente como si la gente fueran eunucos? Pero esos que van ahí son ignorantes, la mayoría en esos temas, bueno, y no saben de eso. Ok, paso y sale bien el señor. Bueno, yo produzco muchísimo plátano. Señor ministro, usted dice que hay 400 millones de unidades de plátano, que se produjeron más que el año pasado. Muy bien. ¿Y por qué el plátano no baja? Bueno, porque el plátano se lo están comiendo en el zoológico. Lo estamos exportando a Puerto Rico, pero resulta que usted cerró las exportaciones a Puerto Rico y todavía no baja el plátano. ¿Por qué? Entonces es falso el número. Pero nadie parece que le pueda hacer esa pregunta. O como yo decía, lo del arroz con el caso del Derecapta. Bueno, señores, el caso de Israel. Israel es un país que uno tiene que admirarlo. Pero ahora, todos estos comunistas, filocomunistas, antisemitas y todo esto, y pro-palestinos, siempre yo he dicho aquí, no hay países como Palestina y Haití que tengan más defensores, pero no tienen amigos. Pero muchos defensores, porque todo depende de quién lo ataque. Si República Dominicana ataca a Haití, entonces nosotros somos los malos. ¿Quiénes somos los israelíes de la zona? ¿Somos nosotros con respecto a Haití? Pero asimismo dicen los palestinos con respecto a Israel. Porque Israel se ha desarrollado, nosotros también nos hemos desarrollado sobre la base del trabajo. Y la eficiencia y todo eso que estamos hablando también son dominicanos fajados trabajando. Pero Israel se fajó a trabajar. Entonces los judíos
Señores, la Revolución Francesa, que yo lo he dicho otras veces aquí, liberó 50 generaciones de judíos que estaban en guetos en Europa, porque el antisemitismo ha existido desde que los romanos lo hicieron saltar de allí. Y desde antes, el antisemitismo, desde que los faraones estaban. Pero los judíos salieron, es verdad, los sacaron los romanos. Y yo dije aquí desde los arameos, los mamelucos, los otomanos, británicos, y todo el mundo ha atacado a los judíos, los nazis, egipcios, filisteos, arameos, todo el mundo atacó a los judíos. Bien, se fueron 50 generaciones frenadas, humilladas, viviendo en Europa y en el mundo. Cuando vino la Revolución Francesa, porque las élites europeas, yo lo he dicho aquí, y esa francmasonería europea, esos masones, odiaban a los judíos. Y los cristianos también, no hay duda. Pero los judíos, después de la Revolución Francesa, se liberaron esas 50 generaciones atrapadas en esos guetos europeos. Salieron. Y esa gente salieron, señores, a estudiar, a trabajar. Y fíjense el desarrollo que yo he dicho aquí, que más de 170 premios Nobel de judíos. Gente que salió a estudiar, a trabajar, a hacer dinero, riqueza, trabajando y ahorrando, haciendo bancos, los Rothschild, lo que sé yo qué. Todos los judíos se regaron por el mundo y a trabajar, pero no tenían pueblo, no tenían país, no tenían nación, o mejor dicho, no tenían territorio para su país. Los británicos, Naciones Unidas, hay que hacerle un espacio a los judíos porque los alemanes casi lo exterminan. Israel se instala allí, pero Israel no se quedó solo con el territorio, sino que le repartieron a los otros también, pero los otros no quisieron porque dijeron que había que eliminar ese pueblo, que no cabían ahí los judíos, cuando los judíos vivían ahí junto con los árabes, con los palestinos. Bien, hoy no son los árabes los enemigos de Israel, son esos terroristas de Hamas y Hezbollah y todo eso. ¿Por qué? Porque ahora hay un grupo de hipócritas, principalmente musulmanes y no musulmanes, comunistas y filos comunistas y socialistas y todas esas malas hierbas de ese tupido y crecido herbazal de antisemitas y antioccidente. Y fíjense la hipocresía. Yo vi que la reina Rania de Jordania protesta y a todos los árabes que se unan contra Israel, Jordania. Pero ustedes saben lo que tenía un reinado como Jordania en medio de tanta miseria como hay ahí. Pero eso viven en la opulencia, eso no se acuerdan de los palestinos, se acuerdan cuando entran en guerra con Israel. Esos de Jordania mataron miles de palestinos en el Septiembre Negro, 1970. Arafat era el jefe de la OLP y lo sacaron a tiro de Jordania. Miles murieron ahí, asesinados por el ejército de Jordania, no por los judíos. ¿Qué hicieron? En el 71, 72, no me acuerdo, se aparecieron en Múnich y allí mataron 11 atletas judíos. Los secuestraron y los asesinaron. Aquello fue un desastre en Alemania, pero la gente no se quiere acordar de esos crímenes. No. Entonces Israel dijo, vamos a vengar eso. Y el Mossad lo fue matando uno por uno. En toda Europa y en el mundo occidental lo fue ejecutando uno a uno a los que participaron en eso. Y los jefes que participaron y dieron las órdenes. Entonces eso ha sido Israel que ha tenido que luchar. Otro de los principales apologistas de los palestinos, Irán. Señor, Irán mató miles de personas en unas manifestaciones que asesinaron a una muchacha porque no se puso el velo. ¿Cuántos salieron a protestarle a ese régimen teocrático? Dictadores, despiadados, que mutilan y hacen de todo. ¿Quién los criticaba en el mundo árabe? Nadie. Todo callado, porque Irán es que financia todos esos grupos terroristas. Y Qatar y Arabia Saudita, todo eso ellos financian todo. Para ellos está tranquilo que no lo ataquen esos mismos.
terroristas, para que lo dejen tranquilo. Viven en la opulencia. Señores, en Arabia Saudita hay pistas de nieve para esquiar en la nieve en Arabia Saudita con temperatura de 60 grados en la arena, pero han hecho ambiente para esquiar de tantas riquezas que hay. Pues bien, el señor Putin borró a Grozny, la capital de Chechenia, musulmana, la borró del mapa, peor que a Gaza. Nadie dijo nada. Callado. Ese mundo que hoy está criticando a Israel se quedó callado cuando borraron a Grozny, musulmanes. ¿Dónde estaban las voces? ¿Por qué no criticaban eso? Entonces Israel, que ya comenzó a hacer su primera prueba de entrada a Gaza con sus blindados en la madrugada de hoy, Israel está dispuesto, parece, a no llevarse de lo que digan, critiquen, ni que lo diga el Vaticano, ni que diga nada, porque los problemas de Israel no es el Vaticano que se lo va a resolver, ni se lo va a resolver Naciones Unidas, ni se lo va a resolver Putin, ni se lo va a resolver Xi Jinping, ni se lo va a resolver los árabes que están ahí, lo va a resolver Israel y Estados Unidos, que nunca lo ha dejado en el abandono, y Francia y esos países, e Inglaterra, que siempre se han tirado. Esos problemas de Israel se lo han echado encima también. Israel tiene que limpiar Hamás de ahí porque no van a poder trabajar. Todo el dinero que le han dado a los palestinos, ¿para qué que lo cogen? Para ellos vivir como príncipes, los jefes de Hamás, los jefes de los terroristas. Miren, ese es el grupo del PKK. PKK creo que se llama. Son los kurdos. Son los guerrilleros que combaten a Turquía, los kurdos, porque ellos quieren independizar su área, donde siempre han vivido los kurdos. Un área que está entre Turquía, Siria e Irak. Erdogan, en forma también pusilánime y al mismo tiempo hipócrita, critica al mundo occidental y a Israel, que jamás no es un grupo terrorista, sino un grupo patriótico que quiere defender su patria. Bueno, pues eso también quiere defender su patria y usted lo tiene, lo tilda de terrorista a eso del PKK. Incluso Erdogan no quería que Suecia entrara a la OTAN porque protege a algunos de esos líderes de ese grupo que ha tenido que apelar al terrorismo contra Turquía para tratar de que Turquía lo libere de ese acoso que le tiene durante años a los kurdos. Ah, pero esos son terroristas para Erdogan, pero los de Hamás no son terroristas para Erdogan, el presidente de Turquía, porque son unos hipócritas. Por eso es que Israel no le hace caso, ni le va a hacer caso a nadie. Ahora, se irán es guapo, como dicen, y estar bien armados. Ellos se lo dijeron, atáquenos, que lo vamos a devolver. Porque los judíos tienen con qué devolver y además tienen el apoyo norteamericano. Y por eso los americanos mandaron esos 2 portaaviones ahí. Y tienen todas las bases en estado de alerta en la zona del Medio Oriente. Porque ellos saben lo que hay. Entonces, Israel... Señor, hay que ver todas las cosas que han pasado en ese pueblo. Ustedes saben los asesinatos vulgares, degollando niños, sacándole los ojos a la gente, violando cadáveres. Una muchacha la llevaban como una muñeca de trapo, relajando con el cuerpo de esa niña, de esa joven, en una camioneta y escupiéndola. Unos salvajes. Le cortan los cuellos. Entonces usted lo oye hablando de que ellos son los grandes sufridos. Es verdad que están sufriendo muchísimo, van a sufrir ahí. Porque Israel va a tratar de que si mueren 10,000 esta vez, pero es para eliminar a Hamás. Y jamás tener este problema que tienen los judíos, que no tienen tranquilidad, porque usted no puede estar en un país continuamente con las sirenas encendidas de que vienen 8, 10,000 o 5,000 misiles que explotan en las ciudades de Israel y crean un lío enorme. ¿Y cómo un país puede vivir en una situación como esa? Si va a limpiar, ahí va a limpiar. Y va a ser una limpieza dura, pero no es una limpieza étnica. Porque en Israel viven más de 2 millones de árabes, 1 millón y pico de árabes viven en Israel.
No es una limpieza étnica, es una limpieza del terror. Jamás, Hezbollah y la Yihad Islámica Palestina son 3 grupos terroristas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.